Durante el siglo XIX y XX se han producido los hitos tecnológicos que han marcado la historia reciente. El vapor y la electricidad revolucionan la industria, el telégrafo y el teléfono, las comunicaciones, el ferrocarril y el automóvil, el transporte y la manera de viajar. Con estos avances, el salto en la calidad de vida de la humanidad ha presentado un paso adelante en innovación tecnológica que sientan las bases de la sociedad moderna. En la sociedad española surgen grandes nombres que revolucionarán el mundo en amplios campos, como por ejemplo Isaac Peral con su submarino eléctrico, Emilio Herrera con la escafandra estratonáutica, sin la cual soviéticos y americanos no podrían avanzar en la carrera espacial, o Leonardo Torres Quevedo, quien con sus más de 20 patentes en campos tan dispares como la computación y aviación. Torres Quevedo, ingeniero matemático de formación, nace en Iguña, Cantabria, un 28 de diciembre de 1852. Realiza estudios de bachillerato en Bilbao, donde su padre, ingeniero de caminos, dirigía la construcción del puente ferroviario de Santander a Alar de Rey, y los concluye en París. Se instala en Madrid en 1870, mismo año del magnicidio de Prin, donde comienza sus estudios superiores en la Escuela Superior de Ingenieros de Caminos. Aunque en 1873 acude como voluntario a la defensa de Bilbao, sitiada por las tropas carlistas durante la Tercera Guerra Carlista, acabando sus estudios en 1876, siendo el cuarto de su promoción. Comienza a ejercer en la misma empresa en la que trabajaba su padre, pero viaja por Europa para conocer los grandes avances de la época en materia de electricidad. Regresa a Santander, donde inicia sus primeras investigaciones en un pequeño taller, y que no abandonaría hasta su fallecimiento, siendo aquí donde desarrollaría sus primeros trabajos en materia de transbordadores, que serían presentados en Suiza en 1890, aunque estos no fueron aceptados. Se instala en Madrid, donde presenta varios trabajos sobre máquinas de cálculo y algebraicas en Burdeos y París. Tras esto crea el Laboratorio de Mecánica Aplicada y más tarde Automática, de la cual es nombrado presidente, en la cual coincide con grandes científicos e inventores patrios, como lo son Blas Cabrera, Ramón y Cajal o el gallego Gonzalo Brañas. En la primera década del siglo XX presenta una patente primordial en aeronáutica, un prototipo de globo dirigible, usado por ingleses y franceses en el frente de batalla de la Primera Guerra Mundial de 1914 contra las tropas alemanas. En 1912 crea el primer autómata ajedrecista de la historia. En 1916 se inaugura el que a día de hoy, más de 100 años después, sigue en activo, el transbordador sobre el río Niágara en Canadá, por el cual el rey Alfonso XIII le impone la medalla de Echegaray, el mayor galardón otorgado por la Real Academia de Ciencias Exactas, creada tras la concesión del Premio Nobel a José Echegaray, siendo el primer español en recibir tal galardón en 1904 en el campo de la literatura. En 1918 rechaza el cargo de ministro de Fomento que le encomienda Manuel García Prieto, marqués de Alucemas, quien fue presidente tras el asesinato de José Canalejas, y en 1920 ingresa en la Real Academia Española, en el sillón anteriormente ocupado por Pérez Galdós, y fue fuerte defensor del idioma internacional esperanto. Volviendo a 1902, año en el que presenta un proyecto revolucionario, su dirigible que solucionaba un gran problema con la sujeción de la barquilla, al incluir un armazón de cables flexibles que dotaban de rigidez al dirigible por la presión ejercida en su interior, por la cual es nombrado director del Centro de Ensayos de Aeronáutica, donde se empezaban a ensayar las maniobras de motores a distancia. En 1905 lleva a cabo la realización de su dirigible Torres Quevedo N-1, que contando con la ayuda del capitán Alfredo Quindelán y el Servicio de Aerostación Militar del Ejército situada en Guadalajara, donde su innovación en la forma del globo trilobulado aumenta la fiabilidad y seguridad. Es a razón de este desarrollo que comienza la colaboración con la empresa francesa Société Astra,
que llega a comprarle la patente, iniciándose así la construcción de los conocidos como Astra Torres con su diseño distintivo. Dado su éxito en las campañas militares, el gobierno japonés adquiere un modelo para la Armada Imperial en 1922. En 1919 se especula con la idea de crear un dirigible con capacidad intercontinental denominado Hispania, aunque no pasó de patente, quedando este proyecto desbancado por la hazaña lograda por Alcock y Whitten Brown, atravesando el Atlántico sin escalas desde Terranova a Irlanda en un biplano Vickers-Vimy. A día de hoy, su modelo trilobular sigue presente en la fabricación de dirigibles, dado que durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército británico empleó su diseño para tratar de frenar los impactos de los temidos cohetes, V1 empleando los famosos globos de contención. En 1877, y en su localidad natal de Molledo, construye lo que denomina como transbordador de Portolín, que salvaba un desnivel de 40 metros y una distancia de 200, con un mecanismo aún primitivo de tracción animal que desplazaba una silla a modo de barquilla. Este modelo originará la patente de un funicular aéreo de múltiples cables, lo que garantizaba su seguridad y estabilidad. Construye posteriormente, ya con motor eléctrico, el transbordador del río León, este ya de mayor envergadura y capacidad. Inicia las patentes en el extranjero de su modelo, donde Suiza, dada su orografía, muestra interés en su proyecto, comenzando por su cuenta el estudio y posterior construcción de la línea Clemsenhorn-Pilatus-Kulm. Este fracaso le hace centrarse en otros proyectos, es el caso del Spanish Aerocar. Este teleférico que salva las dos orillas del río Niágara en Canadá, en el punto conocidos como El Remolino, sigue en funcionamiento a día de hoy. Pese a ser construido en 1913 por la compañía de Spanish Aerocar Company Limited y puesto en servicio en 1916, es curioso que solamente ha recibido 3 reformas, en 1961, 1967 y 1984, siendo hoy el único en activo convertido en una mera atracción turística. La gran peculiaridad de este es el poco desnivel del mismo, apenas 1 metro entre las dos orillas. Con una longitud de 550 metros, tan solo emplea 5 minutos en completar un trayecto, pudiendo desplazar un peso de casi 9 toneladas. En una de sus orillas, en memoria de la importancia que tuvo el proyecto, se sitúa una placa con la siguiente inscripción: Aerocar Español del Niágara. Leonardo Torres Quevedo fue un ingenioso ingeniero español. Entre sus creaciones destacan máquinas algebraicas, mandos a distancia, dirigibles y la primera computadora del mundo. El coche aéreo español del Niágara fue diseñado por Leonardo Torres Quevedo y representa un nuevo tipo de transporte por cable aéreo, que llamó transbordador. Se inauguró oficialmente el 8 de agosto de 1916, siendo el único de su tipo en existencia. La Comisión de Parques del Niágara, 1991. Anteriormente, Torres Quevedo había desarrollado varios proyectos en San Sebastián y Zaragoza, y en 1907 construye el primer transbordador mixto en el Monte Ulía. Es en este lugar donde mejora su proyecto al sustituir varios anclajes por lastres contrapesos, aportando mayor robustez y soportando la ruptura de alguno de sus cables. Esta obra corre a cargo de la Sociedad de Estudios y Obras de Ingeniería de Bilbao. Es después de esta obra que empiezan a construirse teleféricos en otros lugares, como Chamonix, Bolzano, Grindelwald, Río de Janeiro. En 1903, Torres Quevedo presenta en la Escuela de Ciencias de París su telequino, máquina consistente, simplificando en términos modernos, de un mando a distancia, un aparato que permitía mediante la transmisión de ondas hertzianas la manipulación de elementos mecánicos a distancia, estableciendo así los pilares de lo que hoy conoceremos como mando remoto o wireless. En 1906,
y ante la presencia del monarca Alfonso XIII, y una gran multitud realiza la demostración práctica de su ingenio, manipulando a distancia una pequeña embarcación en la ría de Bilbao, y abriendo la puerta a futuros proyectos que por falta de inversión no se pudieron realizar, como lo serían misiles y torpedos teledirigidos, habiendo adelantado en casi 40 años al ingenioso cohete alemán V1 desarrollado en 1944. Un modelo de esta máquina se conserva en funcionamiento en el Museo Torres Quevedo, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid, habiendo sido este proyecto reconocido por la Asociación de Ingenieros Eléctricos y Electrotécnicos como un hito para la historia de la ingeniería a escala mundial en el año 2007. Estas máquinas buscan la solución a ecuaciones matemáticas mediante su traslado a fenómenos físicos, siendo estos trasladados a rotaciones de determinados ejes, potenciales eléctricos o electromecánicos. Torres Quevedo diseña múltiples máquinas analógicas de cálculo, ideando la curiosa máquina conocida como ajedrecista, presentada en la Feria de París de 1914, considerándose el primer juego de ordenador de la historia. La máquina usaba electroimanes bajo el tablero de ajedrez que jugaba automáticamente una final de rey y torre contra el rey de un oponente humano. No jugaba de manera muy precisa dadas las limitaciones técnicas de la época, y no siempre alcanzaba un final de jaque mate en el número mínimo de movimientos a causa de su simple algoritmo que evaluaba las posiciones, pero siempre lograba la victoria final. Utilizando una máquina similar, crea una especie de calculadora capaz de dar solución a ecuaciones de 8 términos, obteniendo sus raíces con una precisión de milésimas. Un elemento clave de esta máquina era un husillo sin fin de gran complejidad mecánica que permitía expresar mecánicamente la relación y igual logaritmo de 10 elevado a x más 1 con el objetivo de expresar una suma de logaritmos. En palabras del propio Torres Quevedo, sus inventos podrían convertirse en autómatas, respondiendo a ciertas órdenes y en función de ciertas circunstancias de su entorno, vaticinando así cómo sería el mundo del futuro, declarando a la revista Scientific American en 1915 que al menos en teoría casi todas las operaciones podrían ser realizadas por una máquina, incluso aquellas de las cuales que se presupone que precisan la intervención consciente de capacidad intelectual, declarando: no hay entre los dos casos la diferencia que veía Descartes. Pensó sin duda que el autómata, para responder razonablemente, tendría necesidad de hacer él mismo un razonamiento, mientras que en este caso, como en todos los otros, sería su constructor quien pensara por él de antemano. Creo haber mostrado, con todo lo que precede, que se puede concebir fácilmente para un autómata la posibilidad teórica de determinar su acción en un momento dado, pesando todas las circunstancias que debe tomar en consideración para realizar el trabajo que se le ha encomendado, adelantándose varias décadas a teóricos de la ciencia de la computación, como Alan Turing o Konrad Zuse. En los últimos años de vida, se dedica a investigar la utilidad pedagógica de sus descubrimientos e inventos, desarrollando numerosas patentes para máquinas de escribir, punteros proyectables y proyector didáctico. El puntero proyectable, conocido como puntero láser, se basa en una sombra producida por un cuerpo opaco que se mueve cerca de una placa proyectada. Esa sombra es la que utilizaría como marcador el ponente en sus exposiciones. Para ello diseñó un sistema articulado que a voluntad del poniente fuese desplazado por la transparencia de la presentación. Mejora a su vez el sistema de proyección de transparencias, facilitando así la tarea de enseñanza. A su muerte, el 18 de diciembre de 1936, deja en su haber más de 100 patentes, sentando en ellas las bases de muchas aplicaciones que a día de hoy son consideradas modernas. En lo anecdótico cabe mencionar que la empresa americana Google le rinde homenaje con sus ya conocidos Doodles en 2012, con motivo del 160 aniversario de su nacimiento. ¿Qué te ha parecido este vídeo?
¿Conocías esta historia al cuadrado? Déjame tu opinión en comentarios.